¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la madera de un árbol? Tómate un segundo. Un árbol enorme, de esos que tardas 5 segundos en rodear con los brazos. Un roble, una secuoya, lo que quieras, toneladas de madera, de corteza, de ramas, todo ese material físico, toda esa masa, ¿de dónde salió? La mayoría de la gente, si le preguntas con calma, dice lo mismo, del suelo. Claro. El árbol está plantado en el suelo, las raíces van hacia abajo, el árbol crece hacia arriba, el suelo lo alimenta. Tiene todo el sentido del mundo. Y yo te digo, esa respuesta está casi completamente equivocada. No un poco equivocada, no equivocada en los detalles, equivocada en lo fundamental, equivocada en la dirección, equivocada en el sitio donde miramos. Ahora bien, antes de que pienses que esto es un juego de palabras o una trampa filosófica barata, quiero que sepas algo, no lo es. Esto tiene consecuencias medibles, verificables, números reales, un experimento que puedes hacer tú mismo si tienes 5 años de paciencia, y una báscula. Y cuando terminemos de pensar esto juntos, vas a mirar cualquier árbol de una manera completamente distinta, no porque sea bonito o poético verlo así, sino porque es, literalmente, lo que está pasando. Empecemos por la pregunta de verdad. Imagina que alguien planta una semilla en una maceta, una semilla pequeña, de nada. La pone en tierra, la riega, le da luz, y espera. Pasan semanas, meses, años, y de esa maceta empieza a salir algo. Un tallo, hojas, ramas, masa, material físico real. Ahora la pregunta concreta, ¿de dónde vino todo ese material? La respuesta instintiva es casi universal. El suelo, las raíces absorben nutrientes del suelo, el árbol los incorpora y crece. Es tan obvio que casi nadie se molesta en cuestionarlo. Lo aprendimos de pequeños, encaja con lo que vemos, y además tiene una lógica aparente. Las raíces están ahí abajo, moviéndose, buscando algo. Tienen que estar tomando material de algún sitio, ¿no? Y sí, toman cosas del suelo. Eso es real. Agua principalmente, minerales en pequeñas cantidades. Nitrógeno, fósforo, potasio, cosas importantes para el árbol. No digo que las raíces no hagan nada, hacen cosas muy importantes. Pero aquí está el detalle que casi nadie se para a pensar. Esos minerales no se convierten en madera. El agua no se convierte en madera. Si coges un trozo de madera y lo analizas, lo que encuentras mayoritariamente no es agua ni minerales. Lo que encuentras es carbono. Carbono unido a hidrógeno, a oxígeno, formando cadenas largas y complejas. Celulosa, lignina, materia orgánica, y el carbono no está en el suelo, o al menos, no en las cantidades que hacen falta para construir un árbol. Entonces, ¿dónde está? ¿De dónde viene todo ese carbono? Hay un experimento que se hizo hace casi 400 años, no con tecnología sofisticada, no en un laboratorio moderno, con una maceta, tierra, una planta y una báscula, algo tan simple que cualquiera podría haberlo hecho. Y sin embargo el resultado fue tan incómodo que la gente tardó siglos en tomárselo en serio. El experimento lo hizo un hombre llamado Jean-Baptiste Van Helmont. Cogió una maceta, la llenó de tierra, pesó esa tierra con cuidado, 90 kilos. Plantó un pequeño sauce, lo regó durante 5 años solo con agua de lluvia, sin añadir nada más, sin cambiar la tierra, solo agua. 5 años después, sacó el árbol y lo pesó. El sauce había ganado más de 70 kilos de masa, 70 kilos de madera, ramas, corteza, raíces, material físico real. Luego pesó la tierra de la maceta. Había perdido menos de 100 gramos en 5 años, con un árbol que había ganado 70 kilos. Párate un momento aquí, porque esto no es un detalle menor. Esto es un resultado que destruye completamente la intuición de que el árbol viene del suelo. Si el árbol viniera del suelo, la tierra tendría que haberse reducido en algo proporcional al crecimiento del árbol. Pero no. La tierra estaba prácticamente igual. El árbol había aparecido de casi ningún sitio, al menos desde la perspectiva del suelo. Van Helmont llegó a una conclusión incorrecta, por cierto. Pensó que el árbol venía del agua. Era razonable dado lo que sabía, y estaba más cerca de la verdad que la mayoría de sus contemporáneos, pero seguía sin tener la respuesta completa, porque el agua tampoco explica todo. El agua es hidrógeno y oxígeno, y en la madera hay muchísimo carbono. ¿Dónde está el carbono en el agua? No está. Entonces la pregunta sigue en pie, y ahora es más incómoda que antes. No es el suelo, no es solo el agua. El árbol está construido con algo que no podemos señalar fácilmente cuando miramos las raíces ni cuando miramos la manguera de regar. Y sin embargo ahí está el árbol, creciendo, acumulando masa, construyendo estructuras complejas, año tras año. Esto es exactamente el tipo de situación que me parece fascinante, no porque sea misterioso en el sentido místico, sino porque la respuesta correcta está delante de nosotros todo el tiempo, literalmente, y aún así no la vemos. Llevamos toda la vida rodeados de árboles,
los hemos tocado, nos hemos sentado bajo su sombra, hemos quemado su madera para calentarnos, y aún así nunca nos hemos preguntado de dónde vino exactamente esa madera que estábamos quemando. Y cuando por fin piensas en ello, cuando de verdad te detienes y lo piensas, la respuesta parece imposible, porque la respuesta es el aire. El árbol está hecho, en su mayor parte de aire, no como metáfora, no como forma poética de decir algo vago, de manera literal, medible, cuantificable, verificable con instrumentos. El árbol toma carbono del aire, lo combina con agua usando energía del sol, y construye con eso toda su estructura, toda la madera, toda la corteza, todas las ramas. Sé que eso suena absurdo, lo sé, y precisamente por eso merece que lo pensemos bien. Voy a ser muy preciso aquí, porque quiero que veas exactamente lo que está pasando, y no una versión simplificada que suene bien pero no signifique nada. El aire que te rodea ahora mismo contiene dióxido de carbono, no mucho, en términos de porcentaje, es una cantidad pequeña, alrededor del 0,04% del aire, casi nada. Si el aire fuera una piscina, el dióxido de carbono sería como unos pocos vasos de agua dentro de ella, una cantidad ridículamente pequeña. Y sin embargo, de ahí viene la mayor parte de la masa de cualquier árbol que hayas visto en tu vida. El árbol tiene en sus hojas unas estructuras microscópicas, los cloroplastos, que hacen algo que ningún ingeniero humano ha podido replicar de manera eficiente, a pesar de décadas intentándolo. Toman una molécula de dióxido de carbono del aire, que es un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno, le arranca el carbono usando energía que viene de la luz del sol, y con ese carbono construye azúcares, que luego se convierten en celulosa, en lignina, en todas las estructuras complejas que forman la madera. El oxígeno que sobra lo expulsan. Ese oxígeno que sueltan las hojas es el que tú respiras. No es un detalle menor. Cada vez que respiras, estás aprovechando el subproducto del proceso con el que los árboles construyen su cuerpo a partir del aire. Hay una conexión física directa, química real, entre el material del que estás hecho tú y el material del que están hechos ellos. Pero volvamos al árbol, al carbono, a lo que realmente está pasando. Cuando el árbol captura ese carbono y lo incorpora a su estructura, está haciendo algo que desde el punto de vista de la física tiene una elegancia brutal, está convirtiendo energía en masa. La energía del sol llega en forma de luz, fotones, y el árbol la usa para forzar reacciones químicas que no ocurrirían espontáneamente, reacciones que construyen moléculas ordenadas y complejas a partir de moléculas simples y dispersas. El árbol es en cierto sentido una máquina que transforma luz solar en madera sólida, usando el aire como materia prima, y aquí es donde muchos se detienen y dicen, bueno ya, la fotosíntesis, eso lo sé, lo aprendí en el colegio, pero espera, porque saber el nombre de algo no es lo mismo que haberlo pensado de verdad. La mayoría de la gente que conoce la palabra fotosíntesis, nunca ha conectado eso con la pregunta de dónde viene la masa del árbol. Conocen el proceso en abstracto pero nunca lo han aplicado a la pregunta concreta, si quemo este tronco, ¿de dónde vino este tronco? Y la respuesta es que ese tronco fue aire. Ese tronco que pesa cientos de kilos, que es sólido, que puedes golpear con el puño y te duele la mano, ese tronco fue en algún momento moléculas de gas flotando en la atmósfera, gas invisible, disperso, que las hojas del árbol fueron capturando durante décadas, molécula a molécula, y convirtiendo en algo sólido, en algo que puedes tocar, en algo que arde y produce calor. Cuando quemas madera, estás deshaciendo lo que el árbol hizo. Estás rompiendo esas moléculas complejas, liberando el carbono en forma de dióxido de carbono de nuevo hacia el aire, y liberando también la energía que el sol puso ahí hace décadas. El calor de una hoguera es, literalmente, luz solar almacenada, luz del sol que brilló sobre las hojas de ese árbol hace años, capturada, guardada en forma de enlaces químicos, y que ahora se libera porque tú le prendiste fuego. Esto no es poesía. Son números, es química, es física, es verificable, y aún así cuando lo piensas de verdad, tiene algo que te detiene, algo que hace que mires el fuego de otra manera, no porque sea bonito pensarlo así, sino porque es exactamente lo que está pasando. Pero hay algo más que quiero que consideres, porque hasta ahora hemos hablado del árbol como si fuera un objeto pasivo, una máquina que simplemente hace lo que tiene que hacer, y eso no es del todo justo con lo que realmente está ocurriendo, porque la pregunta que viene después es más extraña todavía. Quiero asegurarme de que no estamos jugando con palabras aquí, porque hay una tendencia, cuando alguien dice algo sorprendente, a pensar que está exagerando para hacer la cosa interesante, que está usando una metáfora ampulosa para que suene más profundo de lo que es, y entiendo ese escepticismo. Es un buen instinto. Pero en este caso, la afirmación es completamente literal, y te voy a mostrar por qué. Si cogemos un trozo de madera seca, madera de cualquier árbol, y hacemos un análisis elemental, es decir, miramos de qué átomos está hecho,
encontramos que aproximadamente el 50% de su masa es carbono. La mitad, el elemento más abundante en la madera, no es un mineral del suelo, es carbono, y ese carbono no venía del suelo, venía del dióxido de carbono del aire. Eso no es interpretación ni poesía, es lo que mide el instrumento cuando lo metes en el instrumento. Alrededor de otro 42% es oxígeno, y alrededor de un 6% es hidrógeno. Estos dos últimos vienen principalmente del agua, que sí toman del suelo a través de las raíces. Pero incluso el oxígeno que está incorporado en la estructura de la madera, tiene parte de su origen en el dióxido de carbono del aire. El resto, los minerales que vienen del suelo, el nitrógeno, el fósforo, el calcio, todos esos elementos juntos representan menos del 2% de la masa seca de la madera. Menos del 2%. Así que cuando digo que el árbol está hecho de aire, no estoy ignorando el suelo. Estoy diciendo que el suelo contribuye una fracción pequeña de la masa total, y que la fracción grande, la que construye la estructura física del árbol, viene del carbono que estaba flotando en el aire como gas invisible. Esto es lo que necesitas visualizar, y sé que es difícil porque va contra toda nuestra intuición espacial. Cuando ves un árbol enorme, tu mente lo conecta instintivamente con la tierra porque está plantado en ella, porque las raíces la atraviesan, porque parece anclado a ella. La tierra parece la fuente, pero la mayor parte de ese árbol, la madera, el tronco, las ramas, surgió del aire que rodeaba sus hojas, no del suelo que rodeaba sus raíces. Y ahora viene la parte que me parece todavía más interesante, la que quiero que pienses con cuidado. ¿Qué significa exactamente que algo sólido haya sido construido a partir de algo gaseoso? No en términos poéticos, sino en términos físicos reales. Porque lo que el árbol está haciendo, cuando captura carbono del aire y lo convierte en madera, es tomar moléculas que se mueven libremente en el espacio, que están dispersas, que no tienen ninguna organización entre sí, y obligarlas a formar estructuras complejas, ordenadas, rígidas. Está tomando desorden y convirtiéndolo en orden. Está tomando gas y convirtiéndolo en sólido. Eso tiene un coste. No puedes aumentar el orden en un sistema sin pagar un precio en algún sitio. La física no te lo permite. Y el árbol ese precio lo paga con energía solar. Cada fotón de luz que golpea una hoja lleva energía, y esa energía es la que permite que ocurran reacciones químicas que de otro modo no ocurrirían, reacciones que van cuesta arriba desde el punto de vista termodinámico, reacciones que construyen moléculas organizadas a partir de moléculas simples. El árbol es, en un sentido muy riguroso, una trampa de energía solar, una trampa que se construye a sí misma a partir del material que atrapa. Pero hay algo que me ronda desde hace un momento y que no quiero dejar pasar, porque creo que cambia la manera de ver todo esto. Si el árbol está hecho de aire, ¿qué pasa cuando ese árbol muere? ¿Qué pasa cuando se pudre, cuando lo quemas, cuando lo descomponen los hongos y las bacterias? Pasa exactamente lo contrario de lo que pasó cuando creció. El carbono vuelve al aire, las moléculas complejas se deshacen. La estructura ordenada se convierte de nuevo en gas disperso. El árbol se deshace en el mismo aire del que vino. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner incómoda de una manera diferente. Porque si piensas en esto con cuidado, el árbol no es realmente un objeto. Es más parecido a un proceso. Es aire que tomó temporalmente una forma sólida, mantenida por un flujo constante de energía solar, y que en algún momento volverá a ser aire. ¿Y tú? ¿De qué estás hecho tú? Sé lo que estás pensando. O al menos creo saberlo, porque es lo que pienso yo cada vez que llego a este punto. Hay algo en esta idea que incomoda. Algo que roza una zona en la que no queremos entrar, porque empieza a sonar a que las cosas no son reales, a que todo es efímero, a que no hay nada sólido en ningún sitio, y eso activa una resistencia perfectamente razonable. Pero quiero que distingas entre dos cosas muy diferentes. Una cosa es que algo sea temporal, otra cosa es que no sea real. No son lo mismo. Un río es real, puedes meterte en él, puedes ahogarte en él, puedes medir su caudal, puedes construir una presa para contenerlo. El río es completamente real, y sin embargo, el agua que forma ese río ahora mismo, no es la misma agua que lo formaba hace una semana. El río no es un objeto fijo, es un proceso, es una forma que el agua toma mientras pasa, y eso no lo hace menos real, lo hace más interesante. El árbol es lo mismo. Y tú también lo eres. Aproximadamente el 16% de tu cuerpo es carbono. La mayor parte del resto es oxígeno e hidrógeno, que juntos forman agua. Eres agua y carbono, principalmente con pequeñas cantidades de otros elementos. Y ese carbono que está en tus músculos, en tus huesos, en tu cerebro, llegó ahí porque en algún momento alguien o algo capturó dióxido de carbono del aire. Una planta, un árbol, una alga, algo que hizo fotosíntesis. Ese carbono entró en la cadena alimentaria, pasó por varios organismos, y eventualmente terminó siendo parte de ti. Literalmente estás hecho de carbono que estuvo en el aire.
Carbono que quizás estuvo en un árbol, que antes estuvo en otro animal, que antes estuvo en una planta del Jurásico, que antes estuvo en el mar, que antes estuvo en una roca volcánica. El carbono que forma tus neuronas ha viajado durante millones de años a través de formas distintas antes de llegar aquí, a este momento, siendo parte de algo que está pensando en sí mismo. No te digo esto para impresionarte, te lo digo porque es el resultado directo de pensar con cuidado en la pregunta de dónde viene la masa del árbol. Si la empujas lo suficiente, si no te conformas con la respuesta fácil, llegas inevitablemente aquí, a que la materia no pertenece a los cuerpos que forma. La materia pasa a través de los cuerpos. Los cuerpos son formas temporales que la materia adopta mientras la energía fluye. Y aquí es donde quiero que te detengas, porque esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la biología de los árboles. Piensa en lo que significa que el árbol tenga que capturar constantemente carbono del aire para mantenerse. No es que lo haga una vez y ya está, es un proceso continuo. El árbol está en un estado de intercambio permanente con su entorno. Está tomando carbono, está soltando oxígeno, está tomando agua, está evaporando agua, está absorbiendo luz y está irradiando calor. En ningún momento el árbol está cerrado, aislado, siendo simplemente un objeto quieto en el bosque. Siempre está en intercambio con todo lo que lo rodea. Lo mismo aplica a ti. En este momento estás respirando, estás tomando oxígeno del aire y devolviendo dióxido de carbono, estás intercambiando calor con la habitación, estás digiriendo, absorbiendo, eliminando. Cada célula de tu cuerpo está en un proceso continuo de construcción y destrucción. Las proteínas que forman tus músculos se degradan y se sintetizan constantemente. Los átomos de tu cuerpo de hace 7 años no son los mismos que los de ahora. Has cambiado completamente de material y sin embargo hay algo que se mantiene, algo que percibe continuidad, algo que dice soy yo. Eso es fascinante. Y también es aterrador si lo piensas demasiado rápido. Pero no dejes que el miedo te lleve a la conclusión equivocada. La conclusión no es que nada sea real o que todo sea ilusión. La conclusión es que la realidad es más dinámica, más interconectada, más parecida a un proceso que a una colección de objetos, de lo que nuestra intuición cotidiana nos hace pensar. Nuestra intuición fue diseñada, si es que esa palabra tiene sentido aquí, para moverse en un mundo de objetos medianos que duran más que nosotros. Rocas, palos, animales. Cosas que parecen estables porque su escala de cambio es diferente a la nuestra, pero cuando empiezas a mirar con más cuidado, cuando empiezas a medir y a preguntar y a no conformarte con lo que parece obvio, descubres que nada es tan fijo como parecía, y el árbol, ese árbol enorme y aparentemente inamovible que lleva 100 años en el mismo sitio, es quizás el mejor ejemplo de todo esto. Parece lo más estático que puedes imaginar, y resulta que es una corriente continua de materia y energía que ha tomado temporalmente esa forma. Pero todavía no hemos llegado a lo más extraño, porque hasta ahora hemos hablado de dónde viene la masa del árbol, no hemos hablado de algo que me parece incluso más perturbador. ¿Cómo sabe el árbol cómo organizarla? Tenemos carbono del aire, tenemos agua del suelo, tenemos energía del sol. Con esos 3 ingredientes, el árbol construye algo extraordinariamente complejo. Construye células con paredes precisas, construye vasos por donde circula agua a presiones calculadas, construye hojas con geometrías específicas que maximizan la captura de luz, construye raíces que crecen hacia donde hay humedad y se alejan de donde no la hay. Construye, en resumen, un sistema de una complejidad que ningún ingeniero humano ha podido replicar de principio a fin. Y la pregunta que quiero que te hagas ahora no es de dónde viene el material, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿de dónde viene el plano? Cuando construyes una casa, necesitas 2 cosas. Necesitas ladrillos, cemento, madera, cristal. Y necesitas un arquitecto con un plano que diga dónde va cada cosa. Los materiales solos no se organizan. Los materiales solos, si los dejas caer en un montón, forman un montón. No forman una casa. Alguien tiene que saber qué va dónde. ¿Quién le dice al árbol que va dónde? La respuesta está en algo que es quizás la idea más extraña y más profunda que la biología ha producido en toda su historia. Toda la información necesaria para construir ese árbol, cada detalle de su estructura, cada instrucción sobre cómo procesar el carbono del aire, cómo distribuir el agua, cuándo florecer, cómo responder a una herida, todo eso está codificado en una molécula microscópica que está dentro de cada célula del árbol. Una molécula tan pequeña que no puedes verla sin un microscopio muy potente, y sin embargo contiene instrucciones que ejecutadas correctamente producen algo que pesa toneladas. Eso ya es suficientemente extraño.
Pero hay algo más que quiero añadir, porque creo que la gente no se detiene aquí el tiempo suficiente. Esa molécula, el ADN, no es el árbol. El ADN es las instrucciones para construir el árbol, y las instrucciones no son lo mismo que la cosa. Un libro de cocina no es una tarta, el plano de una casa no es la casa. Las instrucciones contienen información, y la información es algo diferente a la materia. Puedes tener las mismas instrucciones escritas en papel, grabadas en una piedra, almacenadas en un ordenador. El soporte cambia, pero la información es la misma. Esto significa que el árbol tiene dos componentes completamente distintos que necesitas para entenderlo. Por un lado, el material, carbono, hidrógeno, oxígeno, minerales. Por otro lado, la información, las instrucciones que determinan cómo se organiza ese material. Y durante mucho tiempo la ciencia se centró en el material y casi ignoró la información. Era más fácil pesar cosas, medir cosas, analizar la composición química. La información era más difícil de agarrar. Pero cuando en el siglo XX los biólogos empezaron a entender cómo funcionaba el ADN, algo cambió, porque descubrieron que la información no es un añadido místico a la biología. Es tan física como los átomos. Está codificada en la secuencia específica de moléculas a lo largo de la cadena de ADN. Es una estructura física que porta información, como los agujeros en una cinta perforada portan instrucciones para una máquina. No hay nada sobrenatural en ello, pero tampoco es trivial. Es quizás lo más complicado que existe en el universo conocido. Y aquí viene algo que me parece que no se enseña bien nunca, y que creo que es fundamental para entender no solo los árboles sino cualquier cosa viva. Cuando la semilla germina, cuando ese proceso empieza, lo que ocurre no es que el árbol esté siendo construido desde fuera por alguien que lee el plano y coloca las piezas. Lo que ocurre es que las instrucciones están distribuidas por todas partes al mismo tiempo, en cada célula, y cada célula ejecuta su parte sin que nadie coordine el conjunto desde un lugar central. No hay un cerebro del árbol que dirija la operación. No hay un arquitecto supervisor. Cada célula lee las instrucciones que le corresponden, hace lo que tiene que hacer, y de esa ejecución distribuida y descentralizada, emerge el árbol entero. Eso es lo que los biólogos llaman autoorganización, y es uno de los conceptos más contraintuitivos de toda la ciencia, porque nosotros, los humanos, estamos acostumbrados a pensar que el orden requiere un ordenador, que algo complejo necesita a alguien complejo que lo diseñe, que una estructura organizada tiene que tener una mente detrás. Y resulta que no. Resulta que bajo ciertas condiciones, con las instrucciones adecuadas y el flujo de energía adecuado, el orden puede emerger solo, desde abajo, sin que nadie lo dirija desde arriba. El árbol no tiene director de orquesta, y aún así suena. Ahora bien, hay una pregunta que queda flotando después de todo esto, y que me parece que es la más importante de todas. Si el árbol crece desde arriba, si sus raíces son básicamente un sistema de anclaje y suministro de agua y no la fuente de su masa, si está construido principalmente a partir del aire que lo rodea, ¿por qué crecen las raíces hacia abajo? ¿Por qué toda esa energía, todo ese esfuerzo biológico, invertido en crecer en dirección contraria a donde viene la mayor parte del material de construcción? Esta es la pregunta que me parece que revela algo fundamental sobre cómo funciona la vida, no solo los árboles. Y es una pregunta que solo puedes hacer después de haber entendido lo anterior. Si todavía creyeras que el árbol se alimenta principalmente del suelo, la pregunta no tendría gracia. Pero ahora que sabes que la mayor parte de su masa viene del aire, ahora sí tiene gracia. Ahora sí es extraña. Las raíces de un árbol grande pueden extenderse horizontalmente más lejos que la copa, pueden penetrar varios metros hacia abajo. Son estructuras enormes, costosas en términos energéticos, que requieren material, mantenimiento, que compiten con hongos y bacterias, que tienen que sortear rocas y encontrar caminos. El árbol invierte una cantidad enorme de recursos en construirlas y mantenerlas. ¿Por qué? La respuesta fácil es, para tomar agua y minerales del suelo, y eso es correcto. Pero hay algo más importante que el agua y los minerales, algo que normalmente no mencionamos cuando explicamos para qué sirven las raíces, y que creo que es igual de fundamental. El árbol crece hacia arriba. Todo su proyecto de capturar luz solar requiere que sus hojas estén lo más arriba posible, lo más expuestas posible. Pero algo que crece hacia arriba, que acumula masa por encima de su base, que se hace cada vez más alto y más pesado en la parte superior, tiene un problema físico muy serio, es inestable. Si el árbol simplemente creciera hacia arriba sin ningún sistema de anclaje, el primer viento fuerte lo tumbaría, lo haría caer exactamente en la dirección en la que la gravedad quiere que caiga. Las raíces son, en buena parte, el sistema de anclaje que permite que el árbol se mantenga vertical. Son el contrapeso, el ancla, la estructura que distribuye por el suelo las fuerzas que el viento ejerce sobre la copa. Sin raíces profundas y extendidas, el proyecto de crecer hacia la luz solar sería imposible.
La estrategia de capturar carbono del aire requiere estar alto, y estar alto requiere estar anclado. Esto me parece hermoso desde el punto de vista de la ingeniería. El árbol ha resuelto un problema de optimización con mucha elegancia. Necesita estar arriba para capturar energía y material, y necesita estar abajo para mantenerse en pie. La solución es crecer en las dos direcciones al mismo tiempo, con una proporción que depende de factores como la velocidad del viento típica del lugar, la profundidad del suelo, el peso de la copa. Y diferentes especies han encontrado soluciones diferentes al mismo problema. Las secuoyas tienen raíces sorprendentemente superficiales para su altura, pero muy extendidas horizontalmente. Los pinos en zonas de mucho viento tienen raíces más profundas. La forma sigue la función, y la función es básicamente física. Pero hay algo más en la relación entre el árbol y el suelo que no quiero pasar por alto, porque conecta con algo mucho más grande. El árbol mientras vive está capturando carbono del aire y guardándolo en su madera. Está sacando dióxido de carbono de la atmósfera y convirtiéndolo en masa sólida. Eso significa que mientras el árbol existe, ese carbono no está en la atmósfera, está guardado, inmovilizado. Los bosques del mundo son, en este sentido, enormes almacenes de carbono. Son el resultado de millones de años de árboles capturando carbono del aire y guardándolo en sus troncos, sus ramas, sus raíces, y eventualmente en el suelo cuando mueren y se descomponen parcialmente. Y esto no es un detalle académico. Es uno de los mecanismos más importantes que regulan la temperatura de la Tierra. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que determina en buena parte cuánto calor retiene el planeta, está modulada entre otras cosas por cuántos árboles hay, cuánto crecen, cuánto tardan en morir. Los bosques son parte del termostato planetario, y ese termostato funciona exactamente de la manera que hemos estado hablando. Árboles que construyen su cuerpo a partir del carbono del aire, guardando ese carbono fuera de la atmósfera durante décadas o siglos. Cuando talamos un bosque y quemamos la madera, no solo perdemos los árboles, devolvemos a la atmósfera el carbono que esos árboles habían capturado durante generaciones. Deshacemos en horas lo que tardó décadas en construirse, y eso altera el equilibrio del sistema climático de una manera que tiene consecuencias medibles, predecibles, que ya estamos observando. Todo esto, es consecuencia directa de entender bien una pregunta que parecía tonta: ¿de dónde viene la masa de un árbol? Si no entiendes eso correctamente, no puedes entender el ciclo del carbono. Y si no entiendes el ciclo del carbono, no puedes entender el clima. Y si no entiendes el clima, no puedes entender por qué las decisiones que tomamos sobre los bosques tienen las consecuencias que tienen. Las preguntas que parecen simples nunca son simples, solo parecen simples porque no las hemos pensado todavía. Quiero llevarte a un lugar donde todo esto se vuelve verdaderamente perturbador. No de manera incómoda, sino de la manera en que algo es perturbador cuando es demasiado grande para caber fácilmente en la cabeza, pero puedes ver sus bordes, y eso ya cambia algo. Hemos hablado del árbol como si fuera una entidad independiente que captura carbono del aire, pero quiero que amplíes el plano, que retrocedas mucho más y mires el mismo proceso desde una escala de tiempo diferente. El carbono que está en el aire ahora mismo no siempre estuvo ahí en esa concentración. Durante millones de años, plantas y árboles y algas fueron capturando carbono, muriendo, acumulándose en el fondo de mares y pantanos, siendo enterradas bajo sedimentos, sometiéndose a presiones y temperaturas enormes, y convirtiéndose en algo que conoces bien: carbón, petróleo, gas natural. Los combustibles fósiles son árboles, son seres vivos que hicieron exactamente lo que hemos estado describiendo. Capturaron carbono del aire, construyeron sus cuerpos con ese carbono, murieron, y quedaron enterrados durante 300 millones de años. Y nosotros, en los últimos 200 años, hemos estado desenterrándolo y quemándolo, devolviendo a la atmósfera en 2 siglos el carbono que tardó 300 millones de años en acumularse. Cuando llenas el depósito de un coche, estás quemando carbono que estuvo en el aire hace 300 millones de años, capturado por organismos que vivieron en un mundo que no reconocerías. Ese carbono estuvo en aquellos seres vivos, formó parte de sus cuerpos, y ahora lo estás quemando para moverte de un sitio a otro. Esto no es metáfora histórica, es el mismo carbono, los mismos átomos. Y ahora piensa en ti mismo desde esta perspectiva. El carbono que está en tu cuerpo ahora mismo tiene una historia que nadie conoce en detalle, pero que existe. Cada átomo de carbono que forma tus proteínas, tu ADN, las células de tu cerebro, estuvo en algún sitio antes. Quizás en un árbol hace 100 años, quizás en el océano hace 10.000, quizás en un animal extinto hace millones de años. Los átomos no se crean ni se destruyen en los procesos biológicos, se reorganizan, pasan de una molécula a otra, de un ser vivo a otro, y después de ti seguirán. Pasarán a otra forma, a otro ser,
al aire, al agua. Lo que eres tú no es el carbono. El carbono estuvo antes en otros sitios y estará después en otros sitios. Lo que eres tú es la organización particular de ese carbono, la estructura específica que esos átomos forman en este momento, mantenida por un flujo continuo de energía que viene, en última instancia, del Sol, exactamente igual que el árbol, y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta más profunda de todas. Hay un momento, cuando piensas estas cosas con suficiente cuidado, en que algo cambia. No dramáticamente, es más sutil, como cuando ajustas el foco de un microscopio, y lo que era un borrón toma una forma. Lo que cambia no es lo que estás mirando, cambia la nitidez con la que lo ves. Por defecto vivimos en un mundo de objetos, cosas que están ahí, separadas unas de otras, con bordes claros, con identidades fijas. Es una visión del mundo útil para moverse en la vida cotidiana. Pero cuando empiezas a preguntar con cuidado, cuando sigues los átomos y la energía, esa visión empieza a desdibujarse. El árbol que parecía tan sólido, resulta ser una corriente de materia y energía, que mantiene temporalmente esa forma. El suelo del que parecía surgir resulta ser secundario. El aire que lo rodea resulta ser su fuente principal. No estoy diciendo que los límites no existan, estoy diciendo algo más específico y verificable, que los sistemas que componen la vida están profundamente interconectados a través del flujo de materia y energía, y que entender eso correctamente cambia lo que puedes predecir, lo que puedes calcular, lo que puedes intervenir con inteligencia. La diferencia entre saber que los árboles capturan carbono del aire y no saberlo no es filosófica. Es una diferencia que determina si puedes entender el ciclo del carbono, y si puedes entender el ciclo del carbono, determina si puedes entender el clima, y eso determina si puedes tomar decisiones sensatas sobre cómo vivimos en este planeta. Las ideas correctas tienen consecuencias prácticas. Las preguntas que parecen simples nunca son simples, y esto es lo que más me gusta de pensar científicamente. No es que la ciencia tenga respuestas para todo, es que las preguntas correctas abren más preguntas, y en cada nivel encuentras algo que no esperabas. El universo es más rico de lo que parece. Siempre. Así que déjame dejarte con algo sin respuesta fácil, porque creo que las mejores conversaciones terminan con una pregunta. Si el árbol es esencialmente aire solidificado por energía solar, si los átomos que lo forman estuvieron antes en otros sitios y estarán después en otros sitios, si la frontera entre el árbol y su entorno es más borrosa de lo que parece, ¿en qué momento exacto empieza el árbol a ser el árbol? Cuando el dióxido de carbono entra por los poros de una hoja, ¿cuándo deja de ser aire y empieza a ser árbol? ¿Es cuando cruza la membrana de la célula? ¿Cuando el carbono se incorpora a una molécula de azúcar? ¿O en realidad nunca hay un momento claro? Y lo que llamamos árbol es simplemente el nombre que le damos a ciertos átomos mientras están organizados de cierta manera, y si eso es el árbol, ¿qué eres tú? No te pido que respondas ahora, solo que no lo descartes demasiado rápido, porque cuando una pregunta incomoda de esa manera, cuando produce ese pequeño vértigo, normalmente es porque estás mirando algo real. Un árbol lleva toda tu vida creciendo delante de tus ojos, y nunca lo habías visto del todo.